www.radiofmnorteña.com. Escúchanos en www.radionorteña.com.ar. Llegó la hora de la verdad. Todos los sábados de 17 a 19 horas por FM Norteña 91.5. ¿Quieres conocer las raíces de tu fe? ¿Quieres conocer tus verdaderas raíces? Sintonízanos todos los sábados de 17 a 19 horas por FM Norteña 91.5. Hay una respuesta para cada incógnita que tengas con respecto a la vida y al creador del universo. Él dijo: mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Acompáñanos y estudiemos juntos el manual de la vida para aprender y obedecer sus preceptos, estatutos y mandamientos, y así recibir sus beneficios. Acordate, de 17 a 19 horas por FM Norteña, todos los sábados, 91.5. 17 horas, 3 minutos. Aquí comienza la hora de la verdad. Pero muy buenas tardes a toda la audiencia de la 91.5 FM Norteña. Tengan todos ustedes muy, pero muy buenas tardes. Bienvenido a este programa de la Hora de la Verdad, un programa destinado al estudio de las Sagradas Escrituras, el cual en las Sagradas Escrituras está el propósito, el plan divino para el hombre. Mi nombre es José Luis Caro, pertenezco al remanente de Israel, de aquí de Presidencia Roque Sáenz Peña, junto con mi hermano el Jorge Romero, hacemos este programa, un programa educativo a través de las Sagradas Escrituras. Estamos promoviendo los valores y los principios de la Torá, de las Sagradas Escrituras. Mi Padre Celestial los pueda bendecir a cada uno de los que está escuchando este programa de la Hora de la Verdad. En este Shabbat, en este sábado, 14 de enero del 2023, estamos al aire. Jorge Romero, muy, pero muy buenas tardes. Una vez más, como siempre decimos, un placer, un gusto estar haciendo este programa junto contigo, exaltando al Padre Celestial. Más de 2 años y medio casi al aire en esta prestigiosa emisora. Gracias al Padre. Shabbat Shalom, muy pero muy buenas tardes. Una vez más estamos aquí para compartir con todos ustedes un tema, un programa más y un tema hoy con un tema que nos compete a todos, ¿no? Hablando del liderazgo, hablando de lo que significa la palabra liderazgo, José. Bueno, nosotros sabemos a través de la Escritura qué es lo que significa liderazgo,
Pero generalmente si nosotros preguntamos a las personas, ¿qué es lo que es el liderazgo? ¿De qué forma se puede definir la palabra liderazgo? Se van a dar cuenta que por allí, bueno, liderazgo significa estar al frente de un grupo, ayudar a las personas a que progresen. Hay un sinfín de palabras que se le puede poner, de respuesta que se pueden dar con relación al liderazgo. Pero hoy vamos a ver este tema que, vuelvo a repetir, nos compete a todos, a aquellos que son líderes o que dicen ser líderes. Este es un tema hoy para analizar y para ver si nosotros estamos liderando, aquellos que tienen la posibilidad de liderar, si lo estamos haciendo en los parámetros que se encuentra en lo que se encuentra la Biblia, en los parámetros que se manejó no solo el maestro, nuestro amado hermano, nuestro amado Redentor Yahoshua, sino en los parámetros con los que se manejaron sus discípulos. De allí es que nosotros tenemos que ser tenemos como referente a los discípulos. Pablo dice en una de sus cartas: sean imitadores de mí como yo del Mashiach. El Mesías marcó un precedente. Exacto. De cómo liderar de parte del Padre Celestial en el reino de Elohim. Así es. Entonces, bien lo dijiste para los que están liderando, y también, Jorge, este es un tema para todos aquellos que anhelan, bien como dice la versión Reina Valera, el que anhela obispado, buena obra desea. Así es. Esto va también para todos los aspirantes que tienen el deseo genuino de servir al Padre Celestial. De hacer discípulos. De pertenecer al pueblo. Al pueblo, a la cajal, a la asamblea. Cajal en hebreo es asamblea, congregación. De ahí Así está es. la palabra eclesía, en griego, del cual deriva al español la palabra iglesia. Es una congregación de personas, es una asamblea, no tiene que ver con una institución de cemento. Con un lugar físico. Claro, con un lugar físico. Hay veces que se dice en los términos iglesia y se refiere a un edificio, una tremenda infraestructura. Sí, bendito templo. sea el templo. Pero sabemos, a la luz de las Sagradas Escrituras, bendito sea nuestro Padre, que si bien este tema es muy importante, Jorge. ¿Por qué es muy importante? Porque a medida que vayan pasando los años, a medida que se acerque la venida del Mesías, el Mesías mismo, él dijo y dio evidencia que se van a levantar falsos Mesías. Sí. Como ya en la actualidad hay muchos llamándose líderes que fueron puestos por el Padre. Pero hoy vamos a ver las características o los requisitos que tiene que tener un líder de parte del Padre. Un líder genuino, real, con el llamado, la unción del Espíritu de Santidad. Así es. Como lo fue el Mesías. Y hay algo importante que le dijo a los discípulos, lo vemos allí en el libro de Juan, capítulo 4, donde dice: rueguen al Adón de la mies para que envíe obreros. ¿Por qué hacemos énfasis en esto, José? Porque si el Padre envía obreros, los envía, los capacita para una misión tan importante como es ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El obrero que envía al Padre no va a poner filosofía de hombres, mandamiento de hombres. El obrero que envía al Padre no va a ser tratando de hacer ganancias deshonestas. Hay un montón de cosas allí en el medio que cuando la Escritura nos dice a nosotros que pidamos al Adón, pidamos al Señor, al Adón de la mies que envía obrero, nos está diciendo que solamente los que envía al Padre hablarán su palabra.
sin tergiversarla, sin ponerles aditamento, sin quitarla, sin añadir. Sin adulteración. Sin adulteración. Cosa que en estos últimos tiempos, como dijo el apóstol Pablo, el apóstol Pablo dice, en los últimos tiempos se levantarán de entre ustedes mismos lobos vestidos de oveja que harán mercadería de vosotros. Y es lo que estamos viviendo. Así que, miren, no solo este es un tema de liderazgo, no solo para los líderes, sino también para toda la congregación que sepa evaluar aquellos de los cuales son dirigidos. Exactamente. Exactamente. Porque también le compete a un grupo que está siendo dirigido por alguien. A ver, ¿de qué manera lo hace? Exactamente. Es realmente, a ver, edificante en tu vida lo que te aconseja, lo que enseña, de cómo se maneja. Eso lo vamos a ver hoy porque es un tema que es tan actual, claro que sí, tan actual, donde, a ver, cómo el maestro supo lidiar, manejar, enseñar, exhortar, capacitar, a través de ese mandato divino que él dijo, yo fui enviado. Shabbat Shalom a todo el remanente de Israel disperso en todo el mundo. Bienvenidos al día Kadosh, día honorable. Aquí en Argentina estamos a escasos 2 horas de que termine este Shabbat. Pero sé que hay en otros países, como en el caso de Colombia, como en el caso de Panamá, que hay 2 horas de diferencia. Sí, Nicaragua, creo que Costa Rica 3 horas. 3 horas. Sí. Bueno, que mi Padre Celestial los bendiga. Estamos en el día más sagrado, el día más sagrado de la semana, el 7º día, el día consagrado, separado, el cual, esto es un memorial de la creación. Exacto. El cual durante 6 días el Padre Celestial trabajó y al 7º día dice que lo consagró, lo separó y lo bendijo y descansó en él. O sea, el Padre mismo nos dio ejemplo de reposar. Entonces, bendito sea nuestro Padre Celestial. Estamos en este día Kadosh, en este 14 de enero, como decía, del 2023. Que mi Padre Celestial los bendiga a cada uno de ustedes, de los oyentes. Y queremos que te quedes en sintonía de este programa, porque vas a aprender. Bien lo dijo la Jorge Romero, este es un programa para el que está liderando, para el que tiene aspiraciones a un líder. Esto tiene que ver con un llamamiento, y también para el pueblo, para que el pueblo sepa evaluar, sepa discernir. Exacto. Sepa discernir a un verdadero líder. De hecho, cuando siempre se habla de los profetas, hay un mensaje para el pueblo. Cuando le dice, correcto, cuando se levante profeta al medio de ustedes y el profeta le dé señal, le dé portento, pero si luego que le dé señal, le dé portento, le dice vamos detrás de deidades paganas, no le crean, porque el Padre los está probando. Aún si se cumpliere lo que profetizó. Exactamente. Muchas veces profecías de los falsos profetas se cumplen. Sí. Se cumplen. Y la Escritura dice que eso es solamente para probarte. Claro. Para probar qué hay en tu corazón. Entonces, este también es un llamado de atención para el pueblo, porque el pueblo puede decir, bueno, pero mirá, se cumplió lo que dijo. Se cumplió casi exactamente. Cuando decimos casi es porque algo faltó. Y si algo faltó, no viene de parte de Yahweh, porque si viene de parte de Yahweh es o todo o nada. Siempre hacemos énfasis aquí en la hora de la verdad y queremos llamar honestamente, sin ser despectivos, sin ser groseros, sin faltar el respeto a nadie. Simplemente que ponemos la Torá, la instrucción, sobre toda institución, sobre todo líder. Porque la misma Escritura dice en Isaías capítulo 8, versículo 20, sino hablaren conforme a la Torá y al testimonio no les ha amanecido. ¿Qué Así significa esto? Que si tú no hablas conforme a la Escritura, no tienes la revelación de la verdadera verdad. Y hoy hay mucha manipulación, desgraciadamente, en las iglesias, muchos mensajes motivadores, muchos mensajes
de doctrina propia del hombre, de su filosofía, de su pensamiento. Sí. Hay personas que suben a una plataforma y lo que menos son es comunicador de las Sagradas Escrituras. Hablan de ellos mismos, hablan de esto, hablan de aquello, pero nunca hay una palabra recurrente de parte del Padre. Necesitamos la instrucción divina. Desde aquí, desde la hora de la verdad, siempre hacemos énfasis de que estudien, de que investiguen. Hay varios diccionarios, hay varias versiones. Escúchame, mi querido y hermano evangélico, te llamo a la reflexión y quiero ser respetuoso contigo, diciéndote de esta manera: si tú tan solo te quedas con lo que dice la versión Reina Valera 1960, el cual, si investigas, te vas a dar cuenta la cantidad de errores de traducción, y es una Biblia adulterada, con muchos versículos adulterados, sacado para refutar la verdadera Torá e implementar una doctrina adulterada, porque la Reina Valera es una Biblia griega, es una Biblia que contiene, aleluya, muchos textos adulterados, que ha hecho daño a muchas personas. Pero cuando nosotros decimos desde aquí, de la hora de la verdad, que investiguen, hay muchas versiones, Jorge. Muchísimas. La Biblia latinoamericana, la Biblia... Hay una Biblia católica, haciendo un comentario de lo que estás hablando. Hay una Biblia católica, se llama Biblia de Jerusalén. Sí. Que eso es una Biblia muy, pero muy cerca de la original. Es una Biblia, podríamos decir, confiable, José. La Biblia de Jerusalén. Claro que así sí. se llama. Ahora Reina Valera tiene 21.000 errores de traducción. De traducción, porque está, bien lo dijiste, está acomodada para sostener una doctrina, por ejemplo el trinitarismo, el no guardar Shabbat, hacen una mezcla. Hablábamos la otra vez con un hermano, hacen una mezcla de las leyes que en definitiva terminan confundiendo al lector que no se mete a investigar estas cosas. Incluso los mismos teólogos, José, no saben definir lo que es la ley moral, lo que es la ley cultural, lo que es la ley civil. Hay un montón de leyes y algunas traducciones, malas traducciones, meten todo en la bolsa y después no saben de qué ley se está hablando al respecto. Siempre cuando hablamos con nuestros queridos y amados hermanos evangélicos, le decimos siempre, porque siempre se habla de que la ley está adulterada. Reina Valera habla de la ley, la Sagrada Escritura habla de davar. Davar es palabra en hebreo, davar es cosa también en hebreo. Sí. Bendito sea el nombre, es precepto también en hebreo, es doctrina también en hebreo. Es enseñanza. Todo eso encierra la palabra davar. Entonces, cuando hablamos de la Sagrada Escritura, siempre hacemos énfasis en esto. Le decimos, Reina Valera es una Biblia adulterada con muchos errores de traducción que uno tiene que investigar. Bien lo dijiste, fue una Biblia acomodada. ¿Para qué? Para sostener una mentira. Cuando hablamos muchas veces y hablamos del nombre del Mesías. Y esto parece duro decirlo así, José. Sí, sí. Hasta parecería ofensivo. Sí, ofensivo. Ofensivo decirlo. ¿Cómo que una mentira? ¿Cómo que una mentira? Mis padres fueron esto, yo siempre usé Reina Valera, yo vi milagro, porque las personas se sienten de golpe, cuando decimos estas verdades, se sienten heridas, se sienten tocadas, se sienten ofendidas. Lo que pasa pero la intención no es esa. Claro, la intención no es ofender a las personas, la intención es despertar a las personas. Exactamente. Y decimos y hacemos énfasis siempre de buscar. Ahí está la versión Bin, la versión israelita nazarena. Sí. Bendito sea el Padre Celestial. Tenemos que decir en honor a la verdad de que no hay una versión exactamente que sea de la verdad. Original. Porque pero sí hay versiones que están, exactamente, digamos, muy
emparentada con lo original. Claro. Por ejemplo, que sí. la Biblia Pellita, que es del siglo II. La siglo II, la Biblia Pellita. Claro, después tenemos la BIN que está haciendo, bueno, ahora salió una nueva versión, la 2023, la versión BIN 2023 también. Recién ahora, escuchen ustedes, amados, que siempre tienen en sus casas Reina Valera, salió una Biblia de 2023, Reina Valera, con los nombres verdaderos, nombres restaurados. Y eso es lo bueno que está haciendo hoy Reina Valera. Porque Reina Valera, por eso tantas revisiones, José, revisión, porque vienen quitando en parte esa doctrina de trinitarismo, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, que sí. se viene haciendo revisiones y se vienen dando cuenta y acomodando. Por ejemplo, ahora ya salió la 2023 con nombres restaurados. Es decir, cuando decimos nombre restaurado, para que usted la primera vez está sintonizando la 91.5 FM norteña, cuando decimos nombre restaurado es, en vez de Jehová, que es una mala traducción, la palabra hoy dice Yahweh. Yahweh Sebaot, que en las antiguas versiones de Reina Valera es Jehová de los ejércitos. A eso hoy lo están corrigiendo todos esos errores, pero groseros, y a ver si cabe la expresión, que tiene Reina Valera. Pero mucho pueblo, Jorge, católico, evangélico, está despertando a esto, porque en estos tiempos hay un conocimiento. Exacto. Por ejemplo, yo sé que es duro para decir muchas veces que el nombre original del Mesías no es Jesús. Y lo decimos con amor hacia la verdad. Te tenemos que decir de que el nombre del Mesías original no es Jesús. Y tenemos que decir que los nombres no se cambian. Los nombres no se traducen. No se traducen. Yo, ejemplo, yo soy Jorge aquí en Sáenz Peña, Chaco, Argentina, y soy Jorge en Brasil, en España, en China, en Japón, no sé cómo van a hacer, pero me tienen que decir Jorge, porque ese es mi nombre. Entonces, cuando nace nuestro Mesías judío, la palabra latina, Jesús, no existe. No existe. No tiene, digamos, un significado profético la palabra Jesús. Ahora, cuando nosotros decimos Yahoshua, significa Yahweh salva, porque Yahoshua tiene el nombre del Padre en sí. Por eso la palabra Yahweh, y por eso siempre explicamos esto lo mismo. Cuando nosotros decimos aleluya, lo dice el católico, lo dice el evangélico, lo dice el mormón, lo dicen los testigos de Jehová. La palabra aleluya significa alabanza a Yahweh. Aleluya. Ya es el nombre acortado del Padre. Por eso siempre decimos también, en honor a la verdad, que la letra J tiene 500 años, porque se inventó de la I latina, de la I con el puntito, se agregó y se dio inicio, y tiene recién 500 años. Pero en el alefato hebreo no existe la letra J. No, claro. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy no existe. Entonces, decimos los nombres de Yahoshua, del Mesías. También decimos en arameo que es Yeshua. Así es. Yeshua. Yahshua, nombres acortados también del Mesías. Un día, así el Padre lo permita, vamos a traer un estudio basado en la inscripción que puso Poncio Pilato en el madero. De las tres, porque lo puso en 3 idiomas. Lo puso en latín, lo puso en hebreo y lo puso en griego. Vamos a traer un estudio sobre eso, José, para que los hermanos, sea de la denominación que sea, puedan entender, puedan comprender y puedan investigar. Claro que sí. Porque esa es la idea. ¿Cuál es la comisión que le dejó el Mesías a los discípulos? Vayan y hagan discípulos, bautizándolo en mi nombre. Punto número 1.
Y lo que hoy nosotros queremos hablar, que nos fuimos un poco del tema, pero lo que queremos hablar, esto es para los líderes y para también los que son liderados. Exactamente. Lo que tiene que ver. Fíjese la importancia de saber, de conocer todo esto que estamos hablando y de prestar atención cuando decimos errores acá, esto no es así, no es allá, porque usted es responsable. Usted es responsable de los que tiene a cargo. Usted es responsable de lo que enseña. Usted es responsable de que esa persona no se pierda. Usted es responsable de que esa persona crezca en fe, en conocimiento, en sabiduría, porque usted es el líder. Pero tenemos que decir también, en honor a la verdad, que la Biblia es un libro hebreo. Mi estimado y querido oyente que estás escuchando este programa, la Biblia es un libro hebreo, con historia hebrea, con mentalidad hebrea, cultura, con cultura, lenguaje hebreo, tradiciones. Cuando del hebreo se tradujo y desde allí comenzó a traducirse y llega al español, hay muchas palabras que se pierden en el camino. Correcto. Porque de un idioma al otro no significa lo mismo. Por eso el nombre del Mesías no se podía traducir. Bendito sea el Padre Celestial. Por eso queremos llamar a la conciencia de todos los que están escuchando. Yo sé que hay muchos líderes que escuchan, pastores, diáconos, obispos, sin importar el cargo que tengan. Queremos decirte que te quedes aquí en la hora de la verdad, que vamos a tocar este tema, el Mashiach. El Mashiach, ejemplo de un liderazgo. Shabbat Shalom, amados hermanos, el Todopoderoso les bendiga. Y a todos los que están escuchando esta enseñanza, dice nuestra hermana y querida Milagro Fajardo desde Panamá. Claro que sí, mi querida Jot, mi Padre Celestial te bendiga también a ti. Aleluya. Queremos saludar a todos los que están escuchando nuestro programa. Queremos saludar al remanente de Israel aquí en Presidencia Roque Sáenz Peña. Saludar a Leandro López, su esposa, su familia de aquí de Sáenz Peña. Saludar a Angélica Romero y Ariel Bustamante de aquí del barrio Colón, que mi Padre los bendiga grandemente. Saludar allí del barrio Milenio a nuestra querida Joti, nuestra hermana Mónica Mariela Koichev, junto Así con es. toda su familia. Con toda la familia allí de Barrio Milenio. Barrio Milenio. Que mi Padre los bendiga. Aleluya, saludo a su yerno que está allí sintonizando la radio. Y todos estos temas que estamos tocando a la luz de las Escrituras, Así es. toda persona que disponga su oído a escuchar para que pueda aprender. De hecho, nosotros siempre llamamos a los oyentes a indagar, a buscar. Hay muchas cosas que se pueden indagar incluso a través de internet, googlear, nombre del Mesías, nombre hebreo del Mesías, y vas a googlear y te vas a dar cuenta que hay información. Las cuevas del Qumran, de lo que hablaste, que se encontró los papiros con el nombre del Mesías, donde decía, vayan y hagan la inmersión en mi nombre. Así es. No en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hay evidencia histórica, arqueológica. Bendito sea el Padre Celestial. Así es. Entonces, indagar, buscar. Ahora, mira, de tantísimos versículos. Todavía no entramos en el... No, así es, sí. De tantísimos versículos del error de traducción que tiene Reina Valera, le voy a citar uno. Solamente uno. Le digo 21.000 errores, pero le voy a citar uno. Que está en Higgalú, o sea que es Revelaciones o Apocalipsis 22:14. Fíjese lo que dice la versión original. Reina Valera dice: felices los que lavan su ropa y tendrán derecho al árbol de la vida. Cualquiera que diga eso, bueno, lavar su ropa significa limpiarse del pecado, claro, limpiarse del pecado y esas cosas. Pero lo original, para que usted tome en cuenta y anote, dice así: felices los que guardan los mandamientos. Felices los que guardan los mandamientos. ¿Qué mandamiento?
Porque San Juan 14:15 dice, el que me ama, guardarás mi mandamiento. ¿Pero qué mandamiento? ¿Acaso enseñan los líderes lo que es guardar los mandamientos, incluyendo el Shabbat? Ah, no, pero amarás a tu Dios con toda tu alma, con toda tu... y amarás al prójimo como a ti mismo. Esos 2 mandamientos cubre todo. Perfecto, es cierto y es verdad. Pero es un resumen de los 10 mandamientos. Amarás a Yahweh con toda tu alma, con todo tu corazón y con toda tu mente, significa no pondrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás hacia ellos, no harás imágenes, guardarás Shabbat. Yo soy Ejad, yo soy el único Elohim, el único Dios. Esos son los 4 que corresponde al Padre. Claro. El primer mandamiento, ¿no? Y el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué incluye el segundo? Respeta a tu padre, a tu madre, no adulterarás, no robarás, no dirás falso testimonio, no matarás, no codiciarás los bienes de tu prójimo, ni la esposa de tu prójimo. ¿Se dan cuenta? Esos son los 10 mandamientos. Esos son los 10 mandamientos resumidos en esos 2, como dijo el Mesías. Hablaba con un muchacho hablando de estos textos adulterados, por ejemplo, la versión Reina Valera, para otro dato más. La versión Reina Valera dice que el Mesías le dijo al ladrón que estaba también, cuando ellos fueron sentenciados a muerte en el madero, sí, le dijo, Rabí, maestro, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Sí. Estaba confesando que el Mesías era rabino, maestro, y él estaba confesando en fe con su boca que él creía que el Mesías iba a venir. Sí, ya como rey. Como rey. En tu reino, le dice. En tu reino. La versión Reina Valera dice que el Mesías le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y eso se predica, se habla, porque justamente se absorbió de esta escritura adulterada de Reina Valera, y se habla que ese mismo día el ladrón estuvo con el Mesías. Así es. Si eso llegara a ocurrir, si hubiese sido real, ¿cierto? El Mesías estaría transgrediendo la palabra, porque la profecía decía que así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de pez, así iba a estar el Mesías en el corazón de la tierra, 3 días bajo tierra. ¿Qué pasó? Hubo una adulteración, manipulación, sí, que eso no existió. Una de las traducciones, de cierto te digo hoy, coma, hoy te estoy diciendo, vos vas a estar conmigo en el paraíso. No le dice hoy, dice vos vas a estar conmigo. Por eso. Y estas son lo que han... Una coma hace la diferencia, José. Y ahí está la escritura adulterada. Entonces, a ver, ¿quieren más datos cada vez que hablamos de escritura adulterada de Reina Valera? Dice el Mesías, o como dice la versión Reina Valera, que Jesús entra en la casa de un leproso. Sí. Sabemos a la luz de las escrituras de que los leprosos no estaban en las casas. No. Sabemos a la luz de las escrituras que toda no persona... podía estar en sociedad o en reuniones un leproso. Ahí podemos ver. Hemos visto, esto es un ejemplo, también el famoso canto del gallo, que todos creen que es un animal, que creen que es un gallo, es un animal. Bueno, hicimos 2 programas, los 2 programas anteriores que tenían relación con el cielo y el infierno. Entonces, esto también va acompañado de lo que vos decías, de estarás conmigo hoy en el paraíso. Pero el Mesías le dijo a María, no me toque porque todavía no he subido al Padre, al tercer día. Hay un tema, ¿sí? ¿Cómo explicamos eso? ¿Cómo explicamos? Por eso es bueno indagar y buscar en las Sagradas Escrituras. Bendito sea el Padre Celestial. Usted puede comunicarse con nosotros. Aquí al programa La Hora de la Verdad, usted puede comunicarse. Si usted está fuera del país, puede marcar más 54 36 44 38 78 88 es mi número telefónico, o 36 44
5055 es el teléfono de la Jorge Romero para cualquier pregunta. Para cualquier pregunta, quizás usted es un líder, quizás es alguien que está liderando, está escuchando el programa, quiere comunicarse. Nosotros luego del programa podemos comunicarse con usted. O simplemente dice, qué bueno que este programa es muy educativo. También queremos pedirte y pedir... O puede refutar. O puede refutar, exactamente. Puede refutar porque estamos aquí para aprender también. Exactamente. Estamos para aprender. Y puede refutar. Y también, bendito sea el Padre Celestial, también usted lo puede hacer con sus donaciones. Si usted quiere ofrendar para que este programa siga al aire, lo puede hacer, puede contactarse con nosotros. Si bien siempre lo recalco porque es un tema muy espinoso este tema, sí. Quiero dejar en claro de que La Hora de la Verdad no es un programa lucrativo. Nosotros no dependemos de ninguna congregación, para que se sepa, o alguna organización o alguna fundación, de ninguna manera. Nosotros simplemente somos, como dijo el profeta Yohanan, Juan el Inmersor, que he conocido Juan el Bautista. Yo soy simplemente una voz que clama en el desierto. Nosotros simplemente somos comunicadores. Si usted quiere contribuir, le estaríamos agradecidos y puede contactarse a nuestros números telefónicos. Bendito sea el Padre Celestial. Cuando dicen que Dios se encarnó y que los cuervos le dieron comida a Elías, bendito sea el Padre. Estos son temas que tienen que ver también con el unicismo. No, y tiene que ver con una mala traducción. Seguro. Tiene que ver con una mala traducción porque en hebreo cuervo se dice ibri. Cuervo se dice ibri, pero también hay una traducción que significa los que lo vendieron a José. ¿Cómo eran los árabes? Los árabes. Entonces, cuando la escritura dice que a Elías le traían carne, pan y carne por la mañana y por la tarde, eran los nómades, gente que negociaba, gente que cruzaban en caravana por el desierto. Y esa gente, hay una historia que nosotros tenemos que conocer, ese trasfondo, donde esas personas por naturaleza daban de comer a las personas que encontraban en los desiertos. Porque por misericordia, ellos tenían misericordia. Esa gente, esas caravanas, donde se comerciaban en Egipto, comerciaban en diferentes pueblos donde cruzaban por el desierto. Lo que hacían cuando encontraban una persona en el desierto, le daban de comer, le daban carne, le daban pan para que subsistan esas personas. Entonces, la mala traducción hizo de que pareciera que traían cuervos la comida al profeta. Entonces, el mismo Padre está violando un mandamiento de que algo impuro pueda traerle pan y carne al profeta. Porque el cuervo es un ave impura. Es un animal impuro. Bendito Entonces, sea. partiendo de esa base, nosotros tenemos que investigar eso, que la palabra ibri tiene que ver con árabe, pero a su vez también significa cuervo. Y de ahí es el error de traducción de algunas Biblias o de algunos teólogos que enseñan. Decía el otro día un teólogo aquí en Sespeña, maestro, teólogo, y tiene un montón de títulos, que él tiene evidencias bíblicas donde que era un animal el que le traía la comida a Elías. Eso pasa, mis amados, cuando no se conoce la cultura, cuando no se conocen las tradiciones, cuando no se conoce el lenguaje, hay un montón de cosas que desconocemos. Me incluyo, Sí. Desconocemos. Pero cuando empezamos a estudiar, empezamos a ver cosas de que lo que parecía verdadero hoy no tiene nada que ver con lo que nos enseñaron.
Los beduinos eran los que alimentaban. Los beduinos, claro. Eran los que alimentaban, eran los árabes que alimentaban. Bendito sea el Padre Celestial, a Eliyahu, bendito sea el Padre A Elías. a Elías. Y hay mucha tela para cortar. Siempre hay que ir estudiando, aprendiendo, para cuando se nos pregunte o para cuando hay que enseñar, tengamos la respuesta correcta, basado escrituralmente. Así es, bien lo decías. Para cerrar este tema de los árabes, decime. la palabra hebrea para cuervo es oreb. Oreb. Ajá. Oreb brim. Claro, que puede pronunciarse como orebim. Orebim. Y que significa cuervo. Claro. Que también como arabim, que significa árabes. ¿Viste? O beduinos. Como pueden darse cuenta, la diferencia se basa en las vocales. Exacto. Entonces, cuervo no es que los cuervos, el animal. Sabemos lo que conocemos los cuervos, es un animal carroñero que come animales muertos. Sí, es un animal impuro. ¿Cómo el padre iba a usar justamente a esta ave para traerle pan y carne, justamente un carroñero? Un carroñero al profeta. Lo que sabemos a la luz de la Torá es que estos árabes tenían un pacto. Tenían un pacto entre ellos de ayudar a los extranjeros. Exactamente. Ayudar a algún extranjero. Entonces, cuando Eliyahu... A cualquier persona que cualquier persona, exactamente. Entonces, cualquier persona, en el caso de Eliyahu, de Elías, que llegó allí, ellos, conforme a ese pacto, alimentaban a las personas, alimentaban pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Así a es. Eliyahu. Dice, yo he dado orden, dijo Yahweh, si bien tenemos que entender que esto se sobreentiende. Cuando dice yo he dado una orden, es que en los designios, no es que el Padre le habló a los árabes, sino que en el designio de la voluntad del Padre, el Padre ideó un plan para que el profeta ya estaba sea trazado alimentado. Y este y otros muchos temas, como el ojo de una aguja, como el tema del camello. Sí. Todo esto, todos estos temas, nosotros hemos tocado aquí en la Hora de la Verdad. Por eso... uno de los temas es los yugos desiguales, cuero viejo vino añejo, cuero nuevo vino nuevo. Todos esos temas, José, que tienen un trasfondo espiritual, obviamente, ¿no? Eso es bueno traerlo para que los hermanos, ya volvemos a hacer énfasis en esto, los hermanos de cualquier denominación, los hermanos, no solo los líderes, sino los hermanos que son liderados, al escuchar predicaciones o enseñanzas sobre estos temas, sepan de antemano de qué se está hablando, y puedan evaluar, porque la Escritura, déjame decir solamente, la Escritura no se contradice. De ninguna manera. Aparte te digo más, el apóstol Pedro dice que el Padre no envía obreros que no estén capacitados. Porque la cosecha se puede perder, José. La cosecha se puede perder por malos obreros. Exactamente. Sí, a ver, vamos a hacer algo más gráfico o algo, exponer algo que sea más fácil de comprender. En el caso de aquí, Presidencia Roque Sáenz Peña es una ciudad de 64, 68 barrios, de una ciudad de aproximadamente 120.000 habitantes. Mucho más. Aquí en Presidencia Roque Sáenz Peña es la segunda ciudad más importante de toda la provincia. Así es. Bendito Primero está sea. la capital, Resistencia. Exactamente. Después seguimos nosotros la ciudad, una ciudad que es capital nacional del algodón. El algodón, en otros tiempos, aquí en esta provincia, era lo que predominaba o se resaltaba la provincia por una provincia algodonera, donde había muchos campos de algodón. Generalmente, cuando se lleva a levantar la cosecha, justamente haciendo énfasis para hacer un poco más ilustrativo esto,
Se llevaba gente que entienda y sepa cosechar algodón. Y esto lo podemos remarcar o decir en cualquier área. Siempre se lleva una... A ver, si yo tengo una fuga de gas en la casa, nos llevo un carpintero. Si yo tengo problema de plomería, se lleva a un plomero. Si tengo problemas, a alguien que sepa del oficio. Claro. Bien lo dijiste y siempre hacemos énfasis en esto. Hay 4 reglas o 4 principios que el Padre hace con las personas. El Padre llama, capacita, envía y respalda. Estas 4 características tiene el verdadero hijo de Yahweh llamado El líder. líder. El Padre lo llama, lo capacita, lo Así envía y lo respalda. Cuando Mashiach envió a sus discípulos, vayan y anuncien la Besorá, la buena noticia. Y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Dice que él iba confirmando la palabra de los discípulos. Así es. Entonces iba respaldando. ¿Por qué? Porque el Padre Celestial los había elegido. Incluso el mismo Yahoshua, el Maestro, dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere. Correcto. Entonces, estos discípulos fueron puestos para estar con el Mesías y eran genuinos y auténticos. Bendito Correcto. sea el Padre Celestial. Ahora, bueno, seguimos esto porque la verdad que esto no estaba en carpeta para hablar aquí en la radio. El apóstol Pablo dice, estaba molesto por falsos obreros que estaban enseñando otra doctrina, que no era la palabra pura, limpia, santa, verdadera. Entonces él dice, ya voy a ir a ver a esa gente, pero voy a ir con palabra y con poder. O sea, ¿qué es lo que está diciendo esto? Que lo que yo digo, el Padre que a mí me envió, Va a respaldar. va a ser respaldado. Por cada palabra que yo digo, el Espíritu de Santidad va a respaldar lo que yo digo. Ya voy a ir a escucharlo a eso. Pero no voy a escuchar su filosofía. Yo quiero ver el poder del Evangelio, porque la palabra es poder de Yahweh. Ahora que decís poder, mientras hablás me hace acordar a Eliyahu, al Elías, en el Monte Carmelo, cuando él terminó de arreglar el altar, bendito sea el Padre Celestial, Sí. Él dijo, cuando él hizo la tefilá, la oración, la plegaria, él dijo, Padre, todo esto lo he hecho por orden tuya. Y descendió fuego de los Shamaim, del cielo. El Padre respaldando porque él mismo lo había enviado a Elías. Exactamente. Entonces, estos principios que contiene la Sagrada Escritura se siguen manifestando en los discípulos, en los que fueron, en los que somos y los que serán. El mismo apóstol Pablo, llamado en la cristiandad Pablo, dijo, Jorge, hablándole a los corintios, ustedes son el sello de mi apostolado. Así es. Si para otro no soy apóstol, para ustedes soy el apóstol, el emisario, el shaliach, el emisario. El enviado. Conocido en el judaísmo como el rab. Algunos que han confesado al Mesías dicen que el rab Shaul. Bendito sea el Padre. ¿Por qué? Podemos ver esto. Dice, el sello de mi apostolado son ustedes. Si para otro no soy apóstol, no soy emisario, para ustedes sí. Porque ellos habían experimentado el verdadero liderazgo. Y el verdadero liderazgo, si bien creo que esto va a tener 2 partes, Jorge, podemos ver a la luz de las Sagradas Escrituras que hay un liderazgo humano, terrenal, Del y sistema. es un sistema, y después tenés el liderazgo del reino de Elohim, que no tiene nada que ver con el liderazgo del mundo. Cuando entramos, por ejemplo, en internet y entramos a ver líderes y encontramos muchas veces sermones de líderes, se habla de alguien que resalta sobre los demás, alguien que es mirado opuesto muchas veces en un pedestal
o exaltado por el mismo hombre, si bien entendemos de que muchas personas que hicieron lo bien, que hicieron lo bueno, y que muchas veces eso trae honra a la persona. Sí, claro. Tenemos que entender que el liderazgo del Mashiach es muy diferente al liderazgo del hombre. Por esa misma razón, hay una enseñanza poderosa, José, que yo creo que lo dijimos muchas veces, pero cabe recordar en este programa también, hablando del tema liderazgo, cuando el Mesías se ciñe una toalla y comienza a lavarle los pies a los discípulos. Porque ellos habían tenido una discusión previa muy emparentada con el mundo, diciendo, ¿quién de nosotros va a liderar? Ya se estaban peleando, si cabe la expresión, a ver quién va a ser la cabeza aquí, quién va a dominar todo el grupo. ¿Qué hace el Mesías con ese ejemplo? El Mesías le dice, miren, los que quieren ser mayores deben ser servidores. El mismo Maestro, nuestro Salvador, aquel que murió y derramó su preciosa sangre por nosotros, inclinándose ante sus discípulos y lavándole los pies. Ese acto de humildad es lo que nosotros tenemos que reflejar cada día, José. Los que son líderes y los que no, lo primero que tenemos que tener es un carácter humilde. No como líder, hablando los líderes, no es porque yo soy fulano de tal, van a correr al lado mío trayéndome una cosa u otra porque yo soy el pastor. Esas cosas se mal enseñó y la palabra aquí del pastor se respeta, y aquí se hace lo que yo digo. Y hay un montón de cosas que nosotros vemos en los sistemas religiosos que no tendría que existir, que no tendría que ser si es que seguimos los pasos del Mesías. Quizá hay alguien que está diciendo en esta hora, quizás ustedes están hablando desde la teoría. Queremos decirte, mi estimado, como en el caso mío, 20 años estar en el Evangelio, en el caso mío también siendo parte de un consejo pastoral aquí en Presidencia Roque Sáenz Peña, y siempre marcaban tendencia en los líderes justamente con lo que decías, que generalmente el liderazgo del mundo dicen sírvanme porque yo soy el ungido, sírvanme porque yo soy el que sobresale, sírvanme o síganme a mí porque yo soy el que tiene la verdad. En el caso del Mesías es muy, pero muy diferente. Los que creen en Él, los que creían en Él, como dijo el Mesías, si ustedes permanecen en mi mensaje, serán verdaderamente mis discípulos. Así y conocerán la verdad, y la verdad los hará libre. Pero el mensaje verdadero, las instrucciones y todo lo que oye, él decía que venía de su padre, dice nuestra Ajoti Milagros Fajardo. Por supuesto. Claro que sí. Exactamente. Claro que sí. El Mesías jamás se exaltó. Jamás. Él siempre estuvo bajo autoridad. Sumisión, bajo autoridad, aprendió obediencia. Cuando el centurión lo llama y le dice, ¿sabe que no soy digno que entres en mi casa? Pero yo también soy hombre que estoy bajo autoridad. También diciéndole, miren, yo soy alguien que tiene autoridad, pero a su vez también estoy bajo autoridad. Porque yo le digo a andá o vení, y él lo hace. Di la palabra, la autoridad. Entonces el Mesías dice que se dio vuelta y le dijo, jamás he hallado un hombre en todo Israel, siendo que no era israelita, con tanta fe. Centurión romano. En centurión romano. En una oportunidad le dijeron, maestro bueno. Y él, bien lo dijiste, él mismo como dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde. Él dijo, ¿por qué me llamas bueno? Bueno hay uno solo, Yahweh Elohim. La versión Reina Valera dice, bueno hay uno solo Dios. ¿Por qué me llamas bueno?
Fíjate, ni siquiera se quería atribuir eso. Una mujer también en una oportunidad dijo: bienaventurado los pechos que mamaste y el vientre que te trajo. Y él dijo: sí, pero antes de eso, más son bienaventurados los que oyen la palabra de mi Padre. Entonces, ahí está el secreto. Entonces él siempre quiso exaltar a su Padre. Glorificó, vino para glorificar a su Padre. Él vino a magnificar la ley de su Padre y el nombre de su Padre. Así es. Cuando nosotros hablamos de que el Mesías vino a exaltar la Torá, a exaltar la ley, mientras que muchas religiones dicen que la ley está abolida, el mismo Mesías vino a poner en alto la Torá, la instrucción. Vino a poner en alto la ley. Él mismo fue el que dijo en Mateo 5:17: yo no vine para anular la ley, la Torá o lo que dijeron los profetas, sino que vine a cumplir, porque él mismo sabía que, aleluya, que en el antiguo pacto había muchas palabras proféticas que hablaban del plan redentor del Padre y de la vida del Mesías. Entonces, el Mesías no vino a anular nada. Cuando dicen la ley está abolida o en el madero se clavó la ley, son gente que no conocen las Escrituras. Lamentablemente. No conocen. El Padre Celestial es tan fiel, Jorge, que nunca pasaría por sobre su palabra. Por eso el Mesías viene en condición de hombre y da su vida para pagar por los pecados del hombre. Sí. Para satisfacer la ley del Padre. ¿Qué es lo que hace cuando una persona peca? Una persona que peca daña la justicia, daña la shedaká, que es en hebreo la justicia del Padre Celestial. Pecado es transgresión a la ley, pero yo cuando violo la ley con pecados, lo que estoy haciendo, estoy dañando la justicia, y la justicia tiene que ser reparada. Y la justicia va a proceder en consecuencia. En consecuencia. Entonces, si yo cometo un robo y soy detenido, el juez no me puede decir: yo te perdono. La justicia actúa y dice: vos serás perdonado, pero tenés que pagar con 7 años de cárcel. 7, 10, 5. Yo paso los años en la cárcel y eso es el pago de la restitución de la justicia. Correcto. La justicia es nuevamente restaurada por los años que yo estuve preso. Correcto. Y salgo absuelto, salgo libre. ¿Por qué? Porque la justicia fue enmendada. Porque con mi pecado, con mi transgresión, lo que hice yo es dañar la justicia. Correcto. Entonces, el Mesías tiene una característica muy lejos de lo que es el liderazgo de hoy en día. A ver, el liderazgo empresarial. Por ejemplo, miraba, el liderazgo empresarial te dice cómo tenés que hablar, cómo tenés que vestirte. Exacto, exacto, porque la vestimenta hace la diferencia, dicen. Ahora nosotros vemos, si alguien vio por allí las películas del Mesías, siempre tenía una vestidura diferente, como para diferenciar de sus discípulos. Eso lo hacen las películas. Pero si nosotros nos vamos a la Escritura, José, los mismos líderes religiosos que lo querían apresar tenían que buscar a alguien que lo conozca, porque él tenía la misma vestimenta, el mismo proceder que sus discípulos. No había, digamos, no era un ser sobresaliente. No marcaba como diciendo: miren, yo soy el líder acá. Entonces, habría que identificarlo al Mesías, y fue Judas. Algunas versiones dicen, José, lo más antiguo, y mirando maestros de Torá que por allí me pueden corregir a esto, Judas le dio 18 besos para que le puedan identificar a los soldados o aquellos que iban a apresarlo a nuestro Mesías, porque no lo conocían, porque no sobresalía, porque no tenía una ropa diferente, porque no tenía algo que lo identificara como líder. Él era uno más de entre el grupo,
Qué enseñanza. Qué enseñanza, José. Qué enseñanza. Hoy si no te vestís de corbata, vos no sos pastor. Si no te vestís de traje, no sos pastor. Si no tenés vehículo, carro, no sos bendecido. No sos bendecido. Y él dijo, vengan y vean, el Hijo del Hombre no tiene no tiene dónde reposar su cabeza. Qué impresionante. Vamos a hacer una pausa y después vamos a entrar de lleno a lo que es el liderazgo del Mesías, el ejemplo del liderazgo del Mesías. Hacemos una pausa aquí en la hora de la verdad, cuando pasaron 2 minutos de la hora 18. Así pausa y regresamos. 18 horas, 3 minutos. Escúchanos en www.radionorteña.com.ar. Bendito sea el Padre Celestial. Seguimos aquí en la hora de la verdad, 9 minutos de la hora 18. Muchas bendiciones y mi Padre Celestial bendiga a todo aquel que está escuchando este programa. Bendiga a nuestra Joti, nuestra hermana Milagro Fajardo de Panamá, que también contribuye con sus comentarios, siempre tan acertados. Qué bueno que es poder indagar, ser un discípulo, de poder escudriñar las Escrituras. Lo que ella decía, permanezcan en mí, mis palabras en ustedes. Entonces ustedes van a ser mis discípulos. O sea, la conexión con la palabra hace de que la persona sea un discípulo del Padre. Los líderes de hoy día motivan, pero el Mashiach tenía tanta influencia, con un carácter formado por la palabra de su Padre. Nos enseña la obediencia, discernimiento, humildad, el servicio, misericordia, y también conocía el estado de cada persona. Así es. Impresionante. Conocía los corazones de los hombres. Dice. Por eso, siempre hablamos de esto, que el Mesías marcaba tendencia muchas veces por la manera de enseñar que tenía, porque dice que él enseñaba no como los escribas, sino que él enseñaba como quien tenía autoridad. De hecho, tenía autoridad. Tenía la sabiduría. Pero tenía la sabiduría y la capacidad de enseñar, de llegar al corazón de las personas, pues, con una verdad que nunca se había hablado. Los mismos alguaciles, cuando fueron a arrestarlo, dijeron, este hombre tiene una sabiduría impresionante. ¿Qué? ¿Ustedes también se quieren convertir? Nunca hemos hallado un hombre que habla así, dijo. O sea, el Mesías tenía la palabra del Padre, tenía el ungimiento de la Ruach HaKodesh. Siempre hacemos énfasis en este programa. Exacto. ¿Quién ungió al Mesías? Ningún hombre ungió al Mesías, porque no se lo podía ungir. Ningún hombre podía ungir al Mesías. A ver, en el caso de los sacerdotes lo ungía el sumo sacerdote, el Cohen Hagadol. Pero en el caso del Mashiach tuvo que ungirlo el mismo Padre, porque siempre el que unge es mayor que el ungido. Correcto. Siempre el que unge es mayor que un ungido. A ver, esto me hace acordar cuando asume un ministro, quien precede y quien hace la confesión de la ceremonia es el mismo presidente, porque es alguien que está en autoridad, que es superior a la otra persona. Así es. En el caso del Mashiach, el que lo ungió es mayor, por eso incluso él dijo, mi Padre es el mayor. ¿Cuál fue el estilo de liderazgo del Mashiach? Fue un servicio con humildad. Él era un líder que guiaba, que conducía, pero como con la Torá del Padre, sin agregar nada. Correcto. Benditos, el liderazgo para los tiempos del Mashiach, Jorge. El liderazgo rabínico, el liderazgo de los sacerdotes para el tiempo del Mashiach era un liderazgo contaminado, adulterado por las tradiciones, los ritos. El Mesías dijo de que ponían pesadas cargas. Correcto, sí. Ya, a ver, si nosotros entramos en materia, lo que eran los líderes de aquel, había mucha hipocresía.
Hemos visto en otra oportunidad, o como en el programa pasado, que cuando el Mashiach le dice, no se puede amar a dos señores, como dice Reina Valera, porque se amará uno y se menospreciará al otro. Y dice que, como los fariseos, los líderes de aquel tiempo, dice que eran ávaros, comenzaron a burlarse. Amante del dinero. Amante del dinero. De las ganancias. Entonces, eso era lo que el Mesías, la diferencia que tenía en el Mesías. En el tema de que nosotros que hemos sido llamados, bien lo dijimos que el Padre llama, capacita, envía y respalda. Dice 2 Corintios 3, del versículo 6, que Él nos ha hecho ministros competentes de la nueva alianza. Así es. Pero es por Él, bendito sea el Padre Celestial. Fíjate que el Mesías dice que nunca se promocionó a sí mismo. El Mesías nunca anduvo diciendo yo soy el Mesías, yo soy y si el alguien Y si alguien, como en el caso de Pedro, decía tú eres el hijo del Elohim viviente, no se lo digan a nadie. Vete y preséntate al sacerdote, le dijo al leproso, pero no le digas, no digas nada, no diga que yo fui. Entonces, él lo que menos hacía era estar buscando título, buscando resaltar, promoción, buscando yo soy fulano. Jamás. Hoy en día la ropa es lo que hace a la persona, dicen Sí. la gente. La Sí. ropa es lo que hace a la persona. Es más, en el sistema, en esta sociedad, la ropa representa la posición y el poder, José. Qué impresionante. El poder que es del líder, es la riqueza. Cuando más moneda, por así decirte, vamos a hablar así, cuando más dinero tenés, es porque estás bendecido, es porque sos un buen líder, es porque el Padre te... Es una persona más importante, Claro, por la es cantidad una de persona- dinero que tiene. Fíjate vos que, mira, los generales se visten diferente a los soldados, ¿eh? Los oficiales les gusta verse diferente a las tropas, salvo o excepto en una guerra que se visten igual. ¿Para qué? Para que no sean blanco de los enemigos. Los reyes deben lucir como reyes, si no, ellos no demostrarían por medio de su apariencia externa su poder y prestigio real. Los hombres hacen su juicio inicial acerca de los demás basado en la apariencia externa. Esto es una realidad, José. Eso es una realidad. Esto es una realidad. Si yo aparezco en una congregación, y esto ha pasado y va a seguir pasando, si yo aparezco en una congregación con una vestimenta humilde, de hecho hay tantos casos que no dejaron entrar a las personas. El mundo hace eso porque si vos no vas a un lugar donde vestido de etiqueta no te dejan pasar. Incluso en los boliches, en los lugares de diversión, si no vestí de tal forma, o un estilo, o una ropa de marca, no entras. Eso hace el mundo. Las religiones hacen lo mismo. Exactamente. A ver, una persona con una vestimenta humilde jamás lo van a poner al frente. Ahora, cualquiera va de traje, anillo y un reloj. Portafolio. Venga, siéntase acá. De hecho, hay una exhortación en el libro de Jacob, en el libro de Santiago, que cuando le dice, ustedes son imparciales, ustedes hacen distinciones, Sí. porque cuando viene alguien vestido decorosamente o viene vestido que representa a una persona humilde, sencilla, incluso pobre, ustedes le dicen, estate acá. Pero si entra alguien, Vos fíjate que ya la enseñanza está plasmada en la Escritura porque esas cosas iban a ocurrir, están ocurriendo y seguirán ocurriendo, José. Seguirán ocurriendo. A mí lo conté una vez o dos, no sé. No quiero ser reiterativo, pero yo recuerdo una vez, fuimos con un pastor a una ciudad aquí cerca. en tus tiempos como evangelio. Claro. Y yo fui de corbata. Y mi pastor
en ese tiempo mi pastor, fue vestido así, camisa nada más. Pantalón, camisa, así, algo sencillo. Y llegamos al lugar y sale el líder de ese lugar y dice, siervo del Altísimo, me dice, estábamos orando para que vengas y bueno, aquí estás para traernos una palabra. ¿Cuál es su cargo? Otro tema ese, ¿eh? Ajá. Porque depende de la tarjeta, del título que seas. Es el trato. Es el trato, exactamente. Y es la Sí, posición también. y me pasó en eso. Mira, dos cosas en uno. Le digo, no, el pastor es él, yo soy diácono. ¿Podés creer que me dejó parado en la calle? Y lo llevó al pastor adentro y me dejó en la calle. Usted pasa la plataforma adelante. ¿Cómo hemos visto este sistema que muchas veces se maneja? Decime, José, si ese sistema no se sigue utilizando hoy. Como si mi ropa representara algo. Impresionante. Y bien lo dijiste, los hombres hacen ese juicio acerca de la apariencia externa, porque una persona puede estar bien vestida, de hecho ha pasado, puede tener un buen pasar económico, pero eso no significa que la persona sea un líder. De hecho, en los años que yo estuve, siempre lo digo respetuosamente en el Evangelio, he visto personas que fueron ascendidas o promovidas o puestas por otros líderes sin tener la capacidad. Sin tener la capacidad. La capacidad para hablar, la capacidad para interactuar, para hablar, para conversar, para tratar, para comunicar. Llegar. Impresionante. Esa es, bien lo dijo el Shaul en la carta, aún como dice en la versión Reina Valera, yo por la gracia de Dios soy lo que soy. Uno lo que tiene, por eso yo siempre digo que cuando el Padre te toca tu vida, toca tu ser, te conviertes al Elohim de Israel, el Padre hace algo, pone el sentido de pertenencia en ti y pone también ese corazón humilde, sencillo, honesto, bendito sea el Padre Celestial, el cual todo lo secular muere dentro de uno. A ver, uno no busca la promoción, no busca, como dijo, ¿busco yo el favor de los hombres? Como dijo el apóstol Pablo a los Gálatas. Si yo ando buscando el favor de los hombres, yo no soy siervo del Mashiach. La versión Reina Valera dice, busco yo favorecer, busco agradar a los hombres, no soy siervo de Dios, dice. En la versión Reina Valera. ¿Por qué? Porque el ministerio o el liderazgo del apóstol Pablo, incluso en las cartas dice, yo Pablo, dice Reina Valera, por ejemplo, escribía Silvano, yo Pablo, siervo del Mesías. Él se identificaba como alguien de parte del Mesías. Bendito sea el Padre. De hecho, cuando se lo comisionó a Shaul, podemos ver a la luz de la Escritura, de que fue de parte del Padre. Dice que el Espíritu de Santidad dijo, apártenme a Saulo y a Bernabé para las obras que yo lo he encomendado. Él tuvo un llamado divino, que es todo lo que siempre hacemos énfasis aquí en la hora de la verdad. Dice, yo les voy a dar pastores conforme a mi corazón, ellos van a apacentar la grey, conciencia y sabiduría, y que después lo vamos a ver en este estudio más adelante. Yo estuve viendo esta mañana y decía que Diótrefe amaba el primer lugar y echaba lo que querían recibir, en el caso a los hermanos, al apóstol Pablo. Dice, no solo se opone, sino que aquellos que lo quieren recibir lo echa de la congregación. Y porque no estaba de acuerdo a lo que él predicaba, a lo es que él un enseñaba. Ejemplo para hoy eso. Claro que sí. El Mesías dijo algo, que en los últimos tiempos van a decir, miren, no se dejen engañar, el Mesías está allá, el Mesías está allá, bendito sea Yahweh. ¿Por qué? Porque esto ha pasado y seguirá pasando, de que hay personas que dicen ser líderes,
Porque primeramente, a ver, ¿cuál es el requisito para ser un líder de parte del Padre? Para ser un verdadero líder conforme al Padre, tenemos que decir que primeramente tiene que ser israelita de nación o israelita injertado. Número 1. No existe alguien que diga, yo tengo un genuino y real ministerio y desprecia a Israel como hacen. Es imposible eso. Eso es imposible. Tiene que ser todo líder genuino y auténtico, nacido del corazón del Padre, tiene que ser israelita, ya sea de nación, como ha pasado, o los convertidos, gentiles convertidos por medio del Mesías en ciudadano israelita, por medio del injerto, como dice Romanos capítulo 11, nosotros somos israelitas. Por medio de la fe, somos israelitas. Injertado en el olivo natural. Exactamente. Amo a Israel, amo Jerusalén con todo mi corazón. Amo a Israel, amo a Israel. Yo amo a Israel. Y todo líder genuino tiene que amar a Israel. Si alguien desprecia a Israel, quiere decir que no es un no líder. Es llamado por el Padre. Exactamente. Podemos ver que Yahoshua fue llevado en los tiempos cuando él fue acusado ante Pilato por primera vez por los ancianos del templo, por llamarse rey, o claramente él no lucía como rey. Claro. Él fue llevado delante de Pilato y Pilato le dijo, ¿eres tu rey? ¿Rey de los judíos? La apariencia no le ayudaba al Mesías para que... Él no tenía aspecto de rey, Jorge. Él no tenía una vestimenta de rey. De acuerdo a los parámetros con que se maneja. Él era rey, él es rey. Sí, cuando hablo que él no tenía apariencia de rey, hablo en términos de hombre. Él no tenía una corona, él no tenía una ropa que sobresalía. Él fue llevado... No lucía como rey. No lucía como rey, él era rey. De hecho, cuando el mensaje que se le dio a los pastores por medio de los malajín, de los ángeles, vayan a Belén, ahí van a encontrar a un niño envuelto en pañales. Hoy ha nacido el rey de los judíos. Entonces, hay un rey que ha nacido. Como le digo, venimos a ver al rey. ¿Qué rey? Le dice Herodes. Hay un rey que ha nacido. ¿Dónde se tenía que nacer? En Belén tenía que nacer. Él era rey. Pero lo que pasa es que cuando estuvo delante de Pilato, él no tenía apariencia de rey, porque él no se regía conforme al estatus del hombre. No era rey de este mundo. Exactamente. No era rey de este mundo. En el libro de Juan, capítulo 18, versos 33 y 34, dice: entonces Pilato entró otra vez al pretorio, o sea, al edificio de mando, llamó a Yahoshua y le preguntó: ¿eres tú el rey de los Yahudim? ¿O los judíos sería? Yahoshua le respondió: ¿pregunta eso por ti mismo o porque otro te han dicho de mí? Fíjate cómo lo confronta José, conociendo el corazón del hombre. El Mesías lo confronta, dice: ¿vos por qué me decís eso? ¿Porque te dijeron o porque vos me ves o crees que yo soy rey? Fíjate la pregunta, cómo lo pone a Pilato en una perspectiva totalmente diferente. En otras palabras, ¿te estás dejando guiar por lo que te dicen o por lo que estás viendo? Exacto, claro. El líder romano siendo solicitado para que juzgara un asunto en base a lo que otros estaban diciendo en vez de hacerlo en base a la evidencia. ¿Entendés? Sí. Yo te estoy juzgando porque aquellos dicen que vos sos rey. Por eso el Mesías le dice, ¿qué? A ver, ¿porque ellos dicen o porque vos crees? Claro. No estaba juzgando en base a la evidencia. Claro, no había nada en la apariencia de Yahoshua que le sugiriera a Pilato que él se consideraba a sí mismo como un rey. El liderazgo se trata de buen juicio. Escuchen esto. El liderazgo se trata de buen juicio y de tomar la decisión apropiada en el momento adecuado. Se les pide a los líderes que hagan juicio y decisiones que afectan a otras vidas diariamente.
Se supone que ellos hagan esto basado en evidencia, después de haber realizado una búsqueda de la verdad. Ellos no pueden hacer un juicio como lo hacen los demás, basándose solamente en cosas externas o en las palabras de otros, en los rumores. ¿Sabés las veces, José, que se le han llevado chisme a los líderes y los líderes emiten juicio sin escuchar la otra campana? Hay teléfono para alguien. Bendito sea el Padre Celestial. Y esto tiene que ver también lo que decía, bendito sea que un buen líder ejecuta un buen juicio, toma una buena decisión en un momento adecuado. Aleluya. De hecho, cuando dice que se supone que ellos hagan esto basado en evidencia, sí. Cuando dice que pide a los líderes que se hagan juicio, de hecho, nosotros podemos ver que había un Sanedrín de ancianos, claro, que generalmente en Israel aconsejaban al rey. En la multitud de ancianos está la sabiduría. Bendito sea el Padre Celestial. Ahora, podemos ver, por ejemplo, que en el tiempo que siempre hablamos de la división de las dos casas, Roboam, que consultó a los jóvenes que se criaron con él y desechó el consejo de los ancianos. Si bien esto era parte del plan del Padre, ya que había roto el reino, fíjate que él no fue a consultar al Sanedrín de los ancianos que sabía, sino a la juventud. Fíjate lo que te decía de Diótrefes. A juventud. Y ahí está el temor, José. El temor muchas veces de cometer esos errores. De gente pedir consejos a personas sin experiencia, sin vivencia, sin conocimiento. Las personas te pueden aconsejar mal cuando no hay una guía, cuando no hay una sabiduría, un discernimiento de espíritu. Las personas pueden aconsejar mal, aún tratándose de hacer las cosas bien. ¿Entendés? A ver, personas sin experiencia, a ver, por ejemplo, ¿no? Sin desmerecer a nadie, a una persona que nunca estuvo casado, ¿qué consejo le puedo pedir yo si tengo problemas con el matrimonio? Ejemplo, ¿no? Vos podés ser un teólogo, vos podés ser un escritor, vos podés tener un montón de títulos encima. Pero si no tenés la experiencia, la vivencia de compartir con una mujer o con un varón, hablo del matrimonio, ¿qué consejo me pueden dar? ¿Qué consejo? ¿Cómo me pueden ayudar si ellos no lo vivieron? Impresionante. Lo que te decía de Diótrefes, por ejemplo, la tercera carta de Juan, dice del anciano al querido Gallo, y comienza así, ¿cuánto? No tengo mayor gozo que oír, dice el versículo 4, que mis hijos andan en la verdad. Pero luego, cuando habla el versículo 9, dice, le he escrito a la congregación, pero Diótrefes, quien ambiciona ser el primero entre ellos, claro, no nos admite. Podemos ver a alguien que tiene con abuso de autoridad, que tiene jactancia, que como dijo el Mesías, estos religiosos aman los primeros lugares, hacen largas oraciones, sí, extienden los zixilló. Vos fíjate que eso queda, José, plasmado en la Escritura para nosotros hoy prestar atención también a esto, porque esto sigue ocurriendo hoy. Hoy sigue ocurriendo esto. Acá yo soy el que da las órdenes y acá al que no le gusta se va. Es más, fulano acá no quiero que me venga a predicar más, porque va en contra de nuestra enseñanza. Si habla del pecado, aquí no se habla del pecado. Aquí se habla de prosperidad, que Dios nos bendice, Dios no vino a condenar. Qué impresionante. Se sigue usando eso, lamentablemente. Yo tenía, en los tiempos evangélicos, tenía un pastor que fue el primer pastor evangélico que tuve. Y si bien fue una enseñanza, era un hombre que tenía problemas con su carácter. Él generalmente usaba su posición, su título, su liderazgo para imponer algo.
Cuando vos querías hablar, él te decía, mira, yo soy el pastor acá, y acá se hace lo que yo digo. Ese es un problema para los líderes. Entonces, a la luz de la Sagrada Escritura, yo me doy cuenta de que él no era, lógicamente, un líder puesto de parte del Padre. Y bien como decía, que las palabras de Pilato estaba basada solo en rumores. En rumores. Porque fueron los judíos que vinieron y trajeron al Mesías. Entonces, no estaba juzgando rectamente Pilato. No, claro que no. Por eso es que Pilato supo que Yahoshua tenía razón. Así que él procedió a desviar el juicio. La confrontación que el Mesías había puesto en contra de él, trasladándolo sobre aquellos que lo trajeron a él. Porque fíjate vos que en Juan 18:35 dice, Pilato respondió, ¿acaso yo soy judío? Mirá cómo se quita la obligación de encima de responder. ¿Acaso yo soy judío? Tu propia nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué hiciste? ¿Qué has hecho? Le dice. Ahora Pilato está hablando la verdad, y es que con otros quienes ya lo han juzgado y lo han traído ante Pilato, con ese entendimiento Yahoshua ahora dirige al gobernador, se dirige al gobernador romano, dice, respondió Yahoshua, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, así que, ¿eres tú rey? Respondió Yahoshua, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Bendito sea el Padre Celestial. Todo aquel, escuchen bien esto, que es de la verdad, oye mi voz. Impresionante lo que el Mesías... Esta respuesta asombrosa del Mashiach Yahoshua, ahora Pilato, el líder romano, está llamando a Yahoshua rey basándose en una conversación. Claro. Quizá uno se preguntaría, ¿cómo sabría Pilato que Yahoshua es rey de otro mundo? No obstante, la verdadera pregunta aquí es si hay alguna evidencia de maldad, que es el tema que se está tratando. Exactamente. Por el cual fue llevado el Mesías. ¿Y cuál es la verdad del asunto? Por eso Pilato le pregunta, ¿qué es la verdad? Y habiendo dicho esto, Pilato fue afuera otra vez a los Yahudín y le dijo, yo no encuentro ningún delito para acusarlo. O sea, él se da cuenta que lo que el Mesías está diciendo la verdad. Confrontó la manera de juzgar de este líder romano, y Pilato fue asombrado por la capacidad del Mesías de confrontar su autoridad y diciéndole de que él se estaba basando solo en rumores y no en evidencia. Así es. A estas alturas Pilato ha sido confrontado con el factor de que no había evidencia de maldad. Para Pilato, el que quizá fuera o no fuera rey, eso era otro asunto. Por lo tanto, él propiamente concluye, él no es culpable de ningún delito del cual pudiera ser juzgado. Claro. Claramente, o sea, fuera o no fuera rey el Mashiach, Pilato no encuentra evidencia de la maldad. No entraba en lo que ellos lo acusaban, porque ese es el problema de ellos. ¿Se entiende? Pero como ustedes saben desde el principio, los ancianos del templo no iban a aceptar una declaración de no culpable. Así que Pilato trata de intercambiar a un hombre llamado Barrabás, que significa hijo del Padre, en lugar de Yahoshua, que significa salvación de Yahweh, y es quien debía ser el rey de Israel. El intento de Pilato de apaciguar a aquellos que lo acusaban al Masías Yahoshua fue en vano. En vez de que la verdad saliera a relucir, Pilato vio un camino a la comodidad. Por eso permitió que Yahoshua fuera hostigado y burlado, pero esto tampoco fue suficiente para aquellos que lo habían traído.
O sea, él intentó, pero no del todo, José. Él tenía autoridad, porque él podría decir, no, acá este hombre no le encuentro nada para condenarlo. Pero había una cuestión también política, había un interés político también allí, que estaba en juego la gobernación del propio Pilato. Por eso le dice, nosotros vamos a hablar con el César, todo aquel que se opone al César. Ahora fíjate vos, esto nos enseña también cómo cada vez que es atacada la posición de un líder, como en el caso de Pilato, cómo los líderes terminan adulterando su propia posición. Exacto. A ver, muchas veces se ha hablado esto, y en los tiempos donde era evangélico muchas veces se decía, aquí lo que trajo el hermano, lo que predicó anoche, vamos a desechar todo, por más que fuera verdad, por más que haya traído un mensaje que confrontaba las estructuras, el protocolo de la institución, la doctrina era desechado totalmente. ¿Y el motivo? Y cuando estaba alguien que estaba cómodo en un liderazgo, esa persona, para salvar el liderazgo, era capaz de hacer cualquier cosa. Callaba, aún sabiendo que la predicación era una gran verdad. No solo eso, hay muchos líderes, como en el caso que me ha pasado a mí, participar, que cuando se traía a alguien, por ejemplo, en una oportunidad, trajeron a una pareja en adulterio delante de los líderes. Sí. Y dice, no, lo que vamos a hacer, y esto lo siguen haciendo, Jorge, lo que vamos a decir, dice, no vamos a decirle a la iglesia, a la congregación, porque no queremos que la iglesia se avergüence. ¿Qué van a decir los demás? Entonces el otro estaba tranquilo porque ¿Cómo que esa vergüenza? La iglesia debería tomar conciencia. No, se esconde, como se hace muchas veces. ¿Sabés los tiempos que yo estuve? Pablo fue muy duro hablando de este tema con los de Corintios. Ahí nosotros tenemos un ejemplo claro. Cuando dijo, no hay uno entre ustedes que se levante, que juzgue. ¿No hay un espiritual entre ustedes que se levante y juzgue? No, generalmente pasa de que se quiere tapar, se tapa todo. Se tapa todo para que la congregación, entre comillas, no pase vergüenza. Se tapa se tapa aquel, se tapa esto, se tapa, hay robo en la finanza, hay adulteración, hay esto, hay otro. Y se sigue predicando, se sigue cantando y se sigue está haciendo confabulado todo. El pastor con el tesorero, desaparece esto, desaparece aquello, y todo se tapa. Bendito sea el Padre Celestial. La pregunta ¿es un líder enviado por el Padre? Ahí está la clave. Volviendo a Pilato, una vez que estuvo supuesto en... A ver, si nosotros llegáramos a trasladar a la política, Jorge, esto, cada vez que está en compromiso la posición, como en el caso de Pilato, termina cediendo a la... Haciendo vista gorda, como quien dice, ¿no? Escuchando a la muchedumbre. Pasando por alto. Porque podría salpicarlo en la posición de donde está. En la política, por ejemplo, aquí en Argentina hay traiciones, hay cambios de partidos políticos, todo por salvar o querer una posición, o aspirar a una posición. Y no importa a quién pise y a quién mienta. Hacen alianza con aquel, se rompe, arman un partido aparte, vuelve a hacer alianza con el otro partido y se vive de lo que pasa es que... Lo mostramos esto como ejemplo. Exactamente. Acá la idea no es venir a hablar de un político o otro, sino que vemos el ejemplo que se traslada desde la política o del sistema del mundo, se traslada a la misma congregaciones.
Las mismas congregaciones sufren los mismos problemas. Los mismos flagelos. Los mismos flagelos, las mismas autoridades que abusan de los demás, y los que están debajo de esa autoridad se callan, no hablan, no denuncian, porque me van a disciplinar, porque me van a sacar del cargo, porque hay un montón de cosas en juego, pero lo que se está dejando de lado es que el Padre te llamó para hablar verdad. Ahora, yo te hago una pregunta, Jorge. ¿Sabés los líderes que en esta hora están escuchando este programa? Sí. Que deben ser cómplices. Deben ser cómplices de cosas ocultas que ha sucedido. Bendito sea el Padre Celestial, que Yahweh tenga misericordia. Que tenga misericordia. Muchos deben ser cómplices, José. Y muchos deben estar en esta posición de callarme porque me eliminan. Seguro. Eso es lo primero. Voy a perder mi puesto. Bendito sea el Padre Celestial. La ropa, una iglesia grande, ofrecer buen diezmo. Estos son sentados en los primeros puestos, reservan los puestos, y ellos dicen que son bendecidos porque enseñan, y para pedirles apoyo hay un filtro de personas. Y si estaban sin dinero los hermanos, había que orar. Esto es una realidad que sucede siempre, que cuando hay que ayudar, bendito sea el Padre Celestial, se pide oración. Pero cuando se sientan a los bendecidos, o como hay un pastor de Miami, un apóstol, que dice, cuando hace su conferencia, tú puedes alquilar un puesto cerca de él por tantos dólares, porque vas a estar más cerca de él, sí. Vas a escucharlo, porque él va a orar por vos. Si quieres sembrar, él va a hacer unas oraciones especiales por vos. ¿Habrás escuchado ese tema? Sí, claro que oraciones sí. especiales por los que pactan. A ver, si voy con una necesidad y no tengo dinero, ¿qué hago yo? No tenemos un Padre misericordioso, José. No tenemos un Padre que mira al sencillo, al humilde. ¿No tenemos un Padre acaso que ayuda, que consuela, que nos da el pan de cada día? Bendito sea el Padre. No tenemos eso. ¿Cuántas personas, José, como bien decía vos, que vienen de Miami, vienen de allá, y en vez de hablar la palabra, a mí me pasó muchas veces, y mi esposa y mi hija que están escuchando en este momento, se deben acordar las veces que fuimos, viene el profeta fulano de Miami. Esa persona, que el Padre tenga misericordia, jamás predicaba. Lo que hacía era contar, bueno, cuando estuve en el avión tal, en el aeropuerto tal, y el Padre me está diciendo que aquel que me traiga una ofrenda va a ser multiplicado en esta noche, porque esta noche es noche de esto, noche de aquello y noche de lo otro. Porque los cielos están abiertos. Y empiezan a manipular a la gente contando sus grandezas, contando sus subidas y sus bajadas de los yates, de los aviones, como demostrando que el Padre lo bendice de acuerdo a su fidelidad. Entonces, si yo pongo tanto dinero, tanta plata, el Padre también me va a bendecir a mí. ¿Sabés la gente que vienen a robarle con ese cuento? Que el Padre, hoy te digo yo, y me hago responsable totalmente de lo que digo. ¿Sabés cuánta gente va a ser castigada, José? En esta vida, no hablo de después, en esta vida por robar a las personas, por jugar con su fe, por jugar con su necesidad. Con su necesidad. Y no solo con su necesidad económica, sino tal vez con su necesidad física, tal vez con su necesidad espiritual, porque dice un famoso, José, un famoso que tiene una iglesia de no sé cuántos miles, dice que a la iglesia hay que ir con una chequera y con una Biblia. ¿Cómo es eso? Cas Luna. ¿Cómo es eso? Permitime dejar este nombre, ¿no? Porque él lo dice. Estas cosas a mí me enojan, José. Me enoja, no debería ser así, pero necesitamos denunciar
para Hoy- que usted sepa a quién está siguiendo y qué cosas estás escuchando. No te dejes llevar por el emocionalismo, metete en la escritura, clama al Padre, porque el Padre no hace acepción de personas. Una persona que realmente se arrepiente, que realmente busca de Yahweh, una persona que tiene problemas de la índole que sea, pero si hay un corazón arrepentido, sincero, genuino, como el siervo clama por las corrientes de agua, así clama por ti, oh Yahweh, el alma mía, dice el Salmo 42. Mira, uno de los mejores consejos que le dio a Moisés, su suegro, Yetro, como dice nuestro hermano Morey José de Álvarez, fue a Moshe. Yetro entendía el liderazgo, Jorge. Totalmente. Él llegó y vio a Moisés que de la mañana hasta la situación tarde, en que estaba, ¿sí? cómo lideraba, y le dijo: no estás haciendo bien lo que estás haciendo, vas a desmayar tú y vas a desmayar el pueblo. Vos enseñale las reglas, los estatutos, busca personas Honesta. Fíjate las características que le dice: que sean personas que aborrezcan la avaricia, que juzguen en lugar de Yahweh. Es lo mismo cuando hay la elección de los diáconos de Hechos capítulo 6 y comienza una serie de características para el diaconado, que la palabra diaconado al castellano es asistente. Asistente, Es un asistente lleno del espíritu de santidad. De conocimiento y de sabiduría. Porque tiene que tener un conocimiento. Hay un maestro que nos está escuchando en esta hora. A ver. Bendito sea el Padre Celestial. Dice así: Shabbat Shalom para todos en sus lugares donde el Poderoso le ha concedido estar. Amén. Estamos en sintonía con el programa del cual damos gracias al Poderoso de Israel, que a través de su ungido, su luz resplandece en los hermanos José Luis y Jorge. Es una bendición escucharle para dar a conocer las buenas nuevas del reino y la salvación. Hermoso tema en sala, dice. Nos alegramos y bendecimos. Fuerte abrazo de su servidor desde Panamá, su casa, el Aj Moshia, Manuel Salvador Medina. Shalom, amado, shalom. Damos gracias al Eterno por tu vida, porque Él es el que nos prepara los boletines para que esto se distribuya a nivel mundial. Damos gracias al Padre porque en cada Shabbat Él nos prepara la página para que nosotros podamos enviar a todos los contactos. Shabbat Shalom, estimado Asmoshia, Manuel Salvador Medina, mi padre también te bendiga grandemente y otorgue su favor. Bendito sea Yahweh. Glorificamos al Padre. Bueno, nuestro hermano es uno de los maestros de Torah, Del cual aprendemos. Hemos aprendido mucho de las Moshiach. Y seguiremos aprendiendo, obviamente. Bendito sea Yahweh. También tiene sus clases en hebreo. Él habla, entiende el hebreo, enseña en hebreo. Nuestro querido Asmoshia, un abrazo grande para ti, mi querido. Aleluya, gente de alto calibre nos está escuchando, que tiene conocimiento muchísimo, pero muchísimo mayor conocimiento de lo que tienen estos servidores de Yahweh. Así es. Aleluya, bendito sea Yahweh. Decíamos de Yetro, que entendía lo que era el liderazgo y cómo aconsejó a Moshe a levantar hombres idóneos, aborrecedores de malicia. Con conocimiento, con conocimiento. Sabiduría. Que sepan jugar en el lugar de Yahweh. ¿Vos sabéis la responsabilidad, José, que es eso? ¿Sabéis la responsabilidad que decir, bueno, a ver, yo tengo que emitir un juicio que le puede costar a una persona? Tenemos que tener en cuenta que estamos bajo la responsabilidad de emitir un juicio del cual el Padre nos puede llamar la atención y nos puede cortar de la tierra de los vivientes. Increíble. Así que los temerosos de Yahweh aborrecen todas estas cosas con esta característica que vos bien dijiste, y esto es lindo marcarlo y ponerlo en práctica hoy. Lo dijiste al comenzar el programa. Hay dos momentos en las Sagradas Escrituras que coinciden casi, que es las palabras de Shemuel, de Samuel, del profeta Samuel, sí, y
de Shaul, el apóstol Pablo, en la despedida de Mileto. Eso. Los dos dijeron casi lo mismo. Dice, si hemos agraviado a alguien, si hemos hecho algún mal, póngalo aquí delante. Y comienzan ellos, o sea, ahí te das cuenta lo irreprensible y el calibre de su liderazgo, en el caso de Samuel y de Shaul. En la despedida de Mileto, Pablo dice que lo mismo. Y Pablo, por revelación del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad, dice, yo sé que después de mi partida, y habla de un momento muy triste, Jorge. Triste. Él dice, yo sé que después de mi partida van a entrar... ¿Sabe qué? Usted le dice, lo que a mí me conmovió esa escritura hace unos años, José, cuando dijo, ¿saben qué? Ustedes no van a ver nunca más mi rostro. Se los dice y ellos lloran y lo abrazan y oran, pero hay algo también que le dice, ¿sabe qué? Después de mi partida, bien lo dijiste vos, terminalo. Dice, después de mi partida, yo sé que van a entrar lobos feroces, que no van a perdonar al rebaño. Al rebaño, no. Es que, a ver, por eso, sin ser despectivos con nadie. Sí. Guardado de los malos obreros, de los correcto. Obreros, Los fraudulentos. De los obreros fraudulentos. De hecho, la carta de Judas habla... No, ese es un tema que vamos a tocar también. La carta de Judas habla de estos líderes. De los problemas internos. De los problemas internos. Y vamos a ver, bendito sea el Padre Celestial, vamos a ver quién son los nubes sin agua, los árboles otoñales. Sí. Bendito sea el Padre Celestial. De hecho, dice que en los postreros tiempos se amontonarán la gente escuchando a espíritus engañadores. Son los falsos profetas, falsos líderes. Bien lo dijiste, inspirado por Yahweh hoy al comenzar. El pueblo debe saber la Torá para identificar a los verdaderos líderes. Correcto. El Mesías mismo le dijo, cuando estaba hablándole y lo reprochaban, él le dijo, si otro viene en su nombre, ustedes lo reciben. Pero yo que he venido en el nombre de mi Padre, no me reciben. San Juan 5:32 le dice ahí, previo a eso, dice, usted, si no creen en los escritos de Moshe, si no creen en ellos, ¿cómo me van a creer a mí? Porque ellos hablan de mí. Ahí podemos ver de que el Mesías decía, a ver, en otra oportunidad dijo, ¿por cuál de todas las obras me van a apedrear? Sí. Porque el calibre de su mensaje estaba manifestado en obras. El Mashiach nunca transgredió la Torá. Jamás. Dijimos de la despedida de Mileto, del apóstol Pablo, cómo iban a entrar líderes que iban a despedazar al rebaño. Tergiversar las escrituras, José, para su propio, a ver, como lo dice el apóstol Pedro. El apóstol Pedro dice que a Pablo se le fue dada una sabiduría que a veces pocos entendemos, pero que esto también es causa de los indoctos que tuercen la escritura. Tuercen la escritura. Para beneficio propio. Entonces, ¿qué es lo que decíamos en el principio? El pueblo tiene que empezar a estudiar la Torá, a estudiar las escrituras. ¿Para qué? Para que cuando comiencen a hablar, a profetizar, a enseñar, usted como pueblo sepa qué pasto está comiendo. El buen líder enseña a clamar, a arrepentirse, a ser sincero, y lo conecta con el Padre. En caso del Mesías, cuando sanaba, sabía ya lo que había en su corazón, si tenía fe. Hoy en día venden la sanidad, dice nuestra J. Milagro Fajardo. Totalmente. Que ese es otro tema aparte, un tema Jorge. Aparte, José. Porque este tema es extenso. Extenso. Mira, tenemos 2 minutos.
hacemos una tefilá y seguimos con el liderazgo el Shabbat que viene, si el Padre así lo permite. Nos quedó muchísimo material, muchísimo material. Elevamos una oración para todos los oyentes que están en sintonía de la 91.3, para que estas palabras hagan un eco en sus corazones y comiencen a mirar las Escrituras, a estudiar, a escudriñar y a ver qué clase de líderes tienen al frente. Y usted como líder, ¿está haciendo la voluntad del Padre? Padre, te damos gracias en el nombre del Mesías Yahoshua y pedimos en esta hora y en este momento, por los méritos del Mesías, que puedas obrar en cada corazón de los oyentes. Padre, yo te pido que tu Torah trabaje en ellos, que tu Torah traiga resultados, que así como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, como dice el profeta Isaías, y riega los campos y da semilla al que siembra y pan al que come, que así sea tu palabra, tu dabar, que sea prosperada para la cual ha sido enviada, y que este mensaje del verdadero liderazgo haya tocado, Padre, a todos aquellos que están escuchando, y sigue trabajando en ello por medio de tu Espíritu. Convéncelo de que esta es tu verdad, no es nuestra palabra, es tu dabar, es tu palabra, Padre. Te damos toda rabá, toda kabot, amén y amén. Nos despedimos. Se nos terminó el programa, Jorge, los esperamos el próximo Shabbat con la parte 2, del liderazgo parte 2. Shavuató, feliz comienzo de semana. Shalom, me despido de mi parte. Shalom, shalom. Regocíjate, Israel, entonemos un cántico nuevo. 19 horas, 1 minuto.